Buenos días, bienvenidos a este espacio devocional Palabras para una vida abundante, donde a través de la palabra de Dios encontramos cada día razones claras que nos orientan para cambiar nuestra forma de pensar y nuestra manera de vivir, comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entendiendo además que ese propósito eterno nos encamina hacia una conciencia despierta para regresar a Dios de acuerdo con sus planes. Hoy quiero hablarles del origen del ser humano, sin desconocer que frente a tanto pensamiento existente en el medio cultural, social, esas teorías en su mayoría no reconocen la obra creadora de Dios, negándose a sí mismo la posibilidad de vivir dentro de un objetivo real, extraordinario que le da sentido a la vida del ser humano. La Biblia nos muestra en muchos textos bíblicos que nuestro origen procede de un ser no solo poderoso, sino también incomparable, único, sabio, amoroso, quien pensó en el ser humano y planeó su existencia con un futuro próspero e inigualable y además trascendente y con un gran sentido. En la carta a los Efesios capítulo 1 versos 3 al 5, la Biblia de nuestro pueblo dice: Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio del Mesías nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Por Jesucristo, según el designio de su voluntad, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Esto es algo que las personas no comprenden o no asimilan fácilmente. Tan sorprendente es que el Todopoderoso, un ser grandioso, incomparable, que creó todo cuanto existe, se fije y le dedique tiempo a una criatura pequeña y tan frágil como el ser humano. Por esta razón el salmista expresa sorprendido en el Salmo 139 en los versículos 13 al 14, diciendo: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No está hablando de lo que externamente el salmista ve o puede palpar. Está hablando de sí mismo como una obra grandiosa, extraordinaria, como criatura de Dios, y sin faltar nada de lo que en el presupuesto de un ser viviente hay. Podemos nosotros decir lo mismo: somos una obra de Dios extraordinaria, maravillosa, con un gran futuro que el ser humano por sus sentidos no puede percibir. Por esta razón Dios nos dio recursos suficientes para alcanzar este propósito grandioso. Recursos que nos hacen responsables de nuestra propia vida y debemos tomarlos y ponerlos a funcionar de manera práctica, cada uno de nosotros, teniendo presente el plan de Dios para lo cual nos creó y nos ha dejado tres grandes razones en nosotros para realizar y alcanzar el objetivo señalado por Él. Para vivir, 2, para crecer y madurar, y 3, para dar fruto. El primer punto: para vivir y participar de su naturaleza divina. Nuestro origen es Dios. Nos da la oportunidad, y no es del azar ni las circunstancias, dándonos esa grandiosa opción de vivir, no de cualquier manera, sino sabiéndolo hacer. La Biblia nos habla de siendo libres de condiciones enfermas que nos limitan, y no son las cosas físicas, sino mentales, de donde surgen pensamientos distorsionados o de interpretaciones equivocadas por muchas razones. Desafortunadamente podemos decir que el ser humano no vive, sino que simplemente existe por el mal. El apóstol Pedro hace una descripción del origen nuestro como criaturas de Dios
desde una visión espiritual para desarrollar y alcanzar la meta establecida. Y lo dice muy claro, que Dios nos dio todo tipo de recursos para enfrentar la vida o para alcanzar la finalidad propuesta por Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8, nos dice: todo lo concerniente a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que participemos de su naturaleza divina. Observamos que hay una creación del hombre con un objetivo claro, con un futuro y con una gran esperanza de una vida agradable, y además para que participemos de la naturaleza de nuestro Creador. ¿Quién puede hacerlo así, si no es nuestro gran Dios y Padre eterno, que nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, dice el texto bíblico? 2. Para crecer y madurar. Somos llamados por Dios, somos puestos por Dios, somos creados por Dios, con los objetivos claros para cada uno de los seres humanos, de acuerdo con los planes de Él. Es que todos crezcamos y maduremos. Por lo tanto, debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida para alcanzar el objetivo de nuestra creación, poniendo toda diligencia para crecer y madurar y desarrollar la fe, añadiendo otras virtudes para perfeccionar nuestra condición humana, para dejar de ser niños fluctuantes, llevados por todo tipo de filosofías como engaños de los que hacen el mal, sino que somos llamados para vivir de acuerdo con los planes establecidos por Dios. Y dice la Biblia: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 3. Somos llamados, somos creados para dar fruto. Si estas virtudes están en vosotros y abundan, no les permitirá estar ociosos y sin fruto y con objetivos reales que solo Dios puede dar. Haciendo las cosas bien, como se nos indica en el verso 11, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, porque de otra manera no se podrá alcanzar. Por lo tanto, la invitación que nos hace el escritor a todos hoy, en esta mañana, es a que responsablemente y esforzándonos para que podamos afianzar nuestra vocación y elección, porque haciendo así, dice el verso 10 parte B, no tropezaremos jamás. Les invito, amigos y hermanos, a que oremos dándole gracias a Dios para que abra nuestro entendimiento también y podamos comprender el propósito de nuestra creación. Padre eterno, gracias en esta mañana te damos porque la vida del ser humano tiene un gran sentido, que no hemos podido ver o valorar y disfrutar de la manera que tú quieres que lo hagamos. Te pedimos que abras nuestra mente, que nos des sensibilidad espiritual, que nos saques de la oscuridad en la que vivimos y que podamos alcanzar esa plenitud de la vida dentro de tus planes y propósitos y participar de todo esto tan maravilloso e incomparable y bueno que nos has dado. Por medio de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana te damos las gracias por tu misericordia y bondad, por tu amabilidad y generosidad, por darnos esta oportunidad hoy, por abrir nuestra vida a tus planes como seres humanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.